Bien, buenos días nuevamente. El día de hoy, 29 de abril, vamos a continuar con la clase de sistemas de agricultura protegida para la generación de sexto año de fitotecnia. La idea de hoy es ver la otra parte del complemento de las técnicas que existen en la actualidad para resolver parte de la problemática agrícola, ¿no?, que veíamos por ahí en una clase anterior. La clase pasada vimos todo, digamos, las generalidades de lo que son los invernaderos, y la de hoy veríamos las generalidades de lo que es la hidroponía o el cultivo sin suelo. Ese sería el objetivo para el día de hoy. Esperemos que sí alcancemos a abarcarlo en la sesión. Y bueno, les comento antes de que se me pase, si terminamos hoy el tema, ya la siguiente clase iniciaría el doctor Esaú con el siguiente tema. Entonces, como les había comentado en un principio, después de ver este tema de hidroponía, vamos a programar un examen que sería en horario fuera de clase, ¿no? Pues para no perder, porque realmente son pocas sesiones las que vamos a tener en el semestre y el curso es muy extenso. Bueno, entonces para ya no perder más tiempo, ya después nos organizamos. Yo me pongo en contacto con los jefes del grupo para avisarles. Yo creo que sería un día por la noche el examen y más o menos daríamos una semana para hacerlo. Bueno, voy entonces a iniciar la grabación, voy a detener mi cámara para que no falle el internet. Que ahora nos alcanza. ¿Hay alguna pregunta? Sí, le empecé a llamar todavía a usted, pero creo que apagó su teléfono. Sí, a ver que me llamara. Ya, Jóvenes, por favor desconecten su micro. Profe, buenos días. Hola, Me buenos días. comentaba mi compañera Luis Zurita Sandra del grupo 3 que tenía problemas de conexión y no ha podido ingresar a la reunión. Ok, háganle llegar el link, a ver si de esa forma lo puede ingresar, por favor. Ok. Bueno, entonces la hidroponía sería una alternativa tecnológica, ¿no? Junto con los invernaderos, ya les comentaba que es, digamos, la técnica agrícola que nos puede generar mayores beneficios o mayor productividad, ¿no? Que como agrónomos, pues es lo que buscamos, tener bajo costo de producción y alto rendimiento, finalmente es lo que nos interesa. Entonces, esta es, digamos, una tecnología relativamente nueva, aunque ya tiene muchos años que se planteó. Sin embargo, bueno, en la actualidad es una opción para cuando ya tenemos algunos de los problemas que vimos, ¿no? Con suelos ya contaminados o que tenemos a lo mejor no las mejores condiciones ambientales para el desarrollo de nuestros cultivos. Entonces, se puede plantear como una opción, ¿no? Y vamos a ver entonces ahora lo que significa y bueno, cuáles son los beneficios que genera esta técnica. Bueno, como definición, la hidroponía o cultivo sin suelo es un sistema de producción en que las raíces de las plantas son irrigadas con una solución nutritiva. Esta solución nutritiva contiene los elementos minerales necesarios para el desarrollo de las plantas. Y estos van a estar, bueno, los vamos a estar incorporando en el agua a través del riego, entonces nosotros vamos a estar aplicando la nutrición. Y bueno, en lugar de suelo, se utiliza un sustrato o de un material inerte y estéril preferentemente, o incluso la misma solución nutritiva. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar usando un sustrato o bien sin sustrato. Entonces vamos a ver que existen diferentes formas, ¿no? Se le llama cultivo sin suelo cuando nosotros, si agarramos un material, digamos un sustrato,
inorgánico que no tenga ningún elemento químico en su interior, que no tenga nada, que sea inerte. Y si a este aparte lo esterilizamos con algún mecanismo químico o físico, eso sería entonces lo que conlleva la hidroponía, digamos. Sin embargo, en ocasiones podemos usar materiales orgánicos, también como sustratos, los cuales sí contengan microorganismos, contengan algún elemento químico que estuvieran desprendiendo del suelo, o más bien en sí, pues, del sustrato, ¿no? Y aquí lo único que sí no se vale es mezclar suelo. Entonces, a este término se le conoce como cultivo sin suelo. Es decir, podemos usar cualquier material, pero si le mezclamos suelo ya no entra en el concepto. Vamos a ver que el suelo tiene diferentes características que nos van a impedir tener un manejo óptimo de esta parte de la planta, ¿no? En las raíces. Entonces buscaríamos que sea algo distinto al suelo. ¿Qué sucede si mezclamos un sustrato con suelo? Pues ese es, digamos, un suelo mejorado. Ya no entraría como cultivo sin suelo y ni mucho menos como hidroponía, ¿no? Entonces, que eso, digamos, sea lo que tenemos claro. Les decía, no puede ser inerte, a lo mejor tampoco es estéril, y entonces estaríamos hablando de cultivo sin suelo. Bueno, ¿cuál es el objetivo finalmente del manejo de la hidroponía? Pues va a ser darle las mejores condiciones posibles a la parte de la planta que va abajo, en la raíz, para que ésta cumpla con las funciones para lo que sirve, ¿no? Que sería la absorción de agua, de nutrientes, generación de algunos compuestos como hormonas, por ejemplo, de manera óptima. Entonces nosotros trataríamos a través de la hidroponía darle esas condiciones, ¿no? Para que la planta no se estrese, que todo el tiempo esté en constante desarrollo, que la absorción sea la óptima, etcétera, ¿no? Entonces para eso pues sí tenemos que dar muchas condiciones óptimas. ¿Cuáles van a ser estas condiciones? Pues primero, que debe haber agua suficiente todo el tiempo. En la hidroponía, no recuerdo si lo comentaron en la clase pasada, pero bueno, no es que se gaste menos agua, posiblemente se utilice más agua a lo largo del ciclo de cultivo, comparado con el suelo o con el campo abierto, ¿no? Sin embargo, aquí el aprovechamiento del agua va a ser mucho mejor. Es decir, que por cada litro que nosotros gastemos de agua o de solución nutritiva, se espera que la planta nos exprese un mejor rendimiento. Aquí hay un concepto que se llama uso eficiente del agua, en el cual eso se maneja para campo abierto, para invernadero, en el cual por cada litro consumido de agua hay una generación de producto, o por cada kilogramo de producto de interés se gasta cierta volumen de agua. Así se mide el uso eficiente. Entonces, con estos sistemas, el uso eficiente va a ser mucho mejor que a cielo abierto o que en suelo. ¿Y cuánto mejor? Pues se dice que por lo menos 5 veces más. Lo ideal, o se han encontrado ocasiones en que la productividad se incrementa muchísimo más, ¿no? Sobre todo cuando tenemos tanto hidroponía como control ambiental, ¿no? En la parte aérea. Entonces, podemos tener incrementos hasta de 400%, ¿no? En los rendimientos para algunas especies. Por lo tanto, no es tanto que se ahorre agua, sino que se aprovecha mejor. Esa es la situación. Entonces, tenemos que darle agua suficiente a la planta para que ésta no se estrese. La segunda es los nutrientes minerales esenciales en las cantidades suficientes, y además estos tienen que estar balanceados. El agua de manera natural, si tiene elementos, va a tener elementos que tienen carga positiva y elementos que tienen carga negativa. Es decir, los de carga positiva se le conoce como cationes
los de carga negativa como aniones. Si hay cationes, necesariamente hay aniones, porque esta es una ley, digamos, un principio químico, ¿no? Para que el agua sea estable. Aquí en la hidroponía también tenemos que darle ese balance a los nutrimentos que agregamos. Más adelante vamos a ver entonces cuáles serían esos elementos y cuáles serían las cantidades suficientes y que sean balanceados, ¿no? Pero también no habría un estrés por falta de nutrimentos. Otra muy importante es que haya oxígeno. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, y entonces en los cultivos donde no se utiliza sustrato, donde usamos agua, ¿cómo se proporciona el oxígeno? Bueno, ahí se lo vamos a incorporar al agua. El agua de por sí está compuesta por moléculas de oxígeno, ¿no? Pero están unidas con el hidrógeno a través de los puentes de hidrógeno. Entonces, para que haya agua suficiente, o más bien oxígeno suficiente en el agua, necesitamos nosotros estar agitando el agua para que se provoque esa oxigenación que necesita, ¿no? También lo vamos a ver un poquito más adelante. La temperatura es muy importante, así como en la parte aérea los cultivos demandan una temperatura adecuada u óptima, también en la parte edáfica. Entonces aquí nosotros tenemos que darle esa solución nutritiva con la que regamos, o bien ese sustrato en el que ponemos nuestra planta debe tener cierta temperatura para el buen funcionamiento. Igual vamos a ver cuáles son estas temperaturas, ¿no? No debe de haber plagas, enfermedades o malezas. Entonces, cuando agarramos un sustrato nuevo, tenemos que tener cuidado en que no vayan bichos ahí, que no vayan inóculos de enfermedades, que no vayan algún microorganismo que nos vaya a provocar algún daño en nuestras plantas, y mucho menos insectos. Y bueno, malezas, puede ser que agarremos un sustrato, por decir arena, y por ahí la ponemos en el suelo, y después de ahí vamos llenando nuestras camas o nuestras bolsas de sustrato, y en ocasiones van malezas ahí. Pues lo ideal es que no vaya, ¿no? Que vaya limpio ese sustrato. Entonces, para evitar esto, pues existen métodos de desinfestación, en lo cual vamos a tratar de eliminar todos estos patógenos que pudiera haber, ¿no? Y bueno, eso es por lo menos al principio, porque ya después pueden llegar malezas por el viento, nosotros las podemos meter, pueden llegar plagas también, nosotros las podemos meter al invernadero, etcétera, ¿no? Entonces, al menos en un inicio no debe haber. Sin sales nocivas, elementos tóxicos o desbalances en el pH y la conductividad eléctrica. Nosotros, si tenemos un agua de buena calidad a emplear como fuente de abastecimiento de nuestro sistema, vamos primero a ver qué tanto elementos puede contener esa agua, y de ahí si es factible su uso o no. Si de repente no tenemos otra opción, pues trataríamos de utilizarla implementando alguna medida que contrarreste esos elementos que nos pudieran causar problemas, ¿no? Más adelante. Pero bueno, lo ideal es que no vayan sales nocivas, por ejemplo, que no tenga mucho sodio, que no tenga mucho cloro, que no tenga a veces mucho boro o algunos elementos que pueden ser dañinos ya en concentraciones elevadas. ¿Sí? Mucho menos en metales pesados, ¿no? Las plantas no toleran los metales pesados, hablemos de cadmio, de plomo, de mercurio, ¿sí? Que serían algunos compuestos que podemos tener, sobre todo si estamos cerca de un área industrial, donde muchas veces las fábricas contaminan el agua, ¿no? A través de sus desperdicios. Entonces hay que tener esa precaución. Desbalances en el pH, pues nosotros vamos a usar rango. Para que la planta haga una buena absorción, debe haber un rango de pH. Normalmente se dice que va entre 5.5 y 6.5. Quiere decir que si tenemos el pH neutro de 7, tendría que ser ligeramente ácido, ¿no? Tendiendo hacia la izquierda, hacia la acidez. Y por otro lado, la conductividad eléctrica también nosotros la podemos controlar dependiendo de la cantidad de fertilizantes que vayamos a disolver en el agua.
Entonces, ahí también establecemos, digamos, límites para ciertos cultivos. ¿Qué sucede si el agua ya trae una conductividad alta? Ah, pues utilizo posiblemente un cultivo que sea más tolerante a la salinidad que otro, ¿no? Entonces ahí podemos, digamos, controlar más o menos relativamente fácil esto. Ya vamos a ver más adelante que no es tan fácil, pero se puede hacer. Otra condición es la oscuridad. Las plantas, para que desarrollen o su raíz desarrolle normalmente, tiene que estar oscura. Entonces aquí va a haber otra vez problemitas con algunos sistemas, por ejemplo, donde no utilizamos sustrato. ¿Cómo le hacemos para darle oscuridad? Ah, pues tenemos que ver la forma de que esté oscura la raíz. Porque ahí, por ejemplo, podemos tener algunos cultivos que si le da la luz a la raíz, cambian el metabolismo o cambian las funciones de las células que forman la raíz. Por ejemplo, en la cebolla, recuerden que si le da, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, si le da la radiación, tienden a formar clorofila en las células que les está dando el sol, lo cual baja la calidad del producto. Entonces aquí necesitamos que esté cubierta, ¿no? Esa raíz. Lo mismo con la zanahoria y así, con algún cultivo de ese tipo, ¿no? Donde se aproveche la raíz o el bulbo. Espacio para crecer. Aquí va a ser una limitante, porque dentro de un invernadero o donde ponemos un sistema hidropónico, muchas veces el espacio va a ser el mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sale muy caro tener un sustrato comprado, nos eleva mucho el costo de producción. O sea, yo no puedo decirle o ponerle a una planta igual que en el suelo afuera, en el campo, 1 metro de profundidad, ¿no? De nuestro sustrato, porque nos saldría carísimo. Entonces, aquí nosotros se tiene que hacer investigación para ver qué cultivo, qué tanto espacio demanda para que no baje su rendimiento. Entonces, ese espacio tenemos que dárselo, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada cultivo. Bueno, una vez que controlamos todo eso, pues hay varias ventajas técnicas que nos da la hidroponía. Por ejemplo, podemos tener nosotros un balance ideal de agua, de oxígeno y de nutrimentos, porque nosotros lo vamos a poder manejar, lo vamos a poder manipular. Si utilizamos un sustrato y ese sustrato desprende algún elemento nutritivo o algún elemento tóxico, nos va a causar daños, ¿no? Por eso lo conveniente siempre es iniciar con un sustrato estéril e inerte, ¿sí? Esa era, digamos, la característica que se buscaba, ¿no? De un sustrato. Y de esta forma, entonces, ya podemos tener un control total de la nutrición, sobre todo. Otra ventaja es que el pH lo podemos estar bajando, lo podemos incluso subir. ¿De qué forma? Ah, pues al momento de que nosotros preparamos nuestra solución nutritiva, si el pH del agua generalmente está de neutro a ligeramente alcalino o en algunas ocasiones ya un poco alcalino. ¿Cómo le hacemos para bajarlo? Hacemos uso de ácidos, ¿sí? Ya saben que el pH pues, es la cantidad de iones de hidrógeno que tiene una solución, ¿no? Entonces, si nosotros le agregamos un ácido, estamos agregando iones de hidrógeno y con eso automáticamente bajamos el pH. O por el contrario, si nosotros tenemos un pH ácido y lo queremos subir, entonces agregamos iones OH que van a contrarrestar el efecto de los hidrógenos y entonces va a tender a subir el pH, ¿no? Entonces, digamos, es relativamente fácil hacerlo. Sin embargo, igual, vamos a ver más adelante que no cualquiera pues lo puede hacer. Y lo de la conductividad eléctrica, pues esto va a depender de los fertilizantes también que estemos utilizando, sobre todo las cantidades. Si usamos si el agua está limpia y nosotros todo lo agregamos con fertilizantes, la conductividad eléctrica está debido a esos fertilizantes o sales que agregamos. Entonces,
ahí nosotros podemos controlar y decir, con si utilizamos estos fertilizantes, la conductividad eléctrica llega a 2. Y por ejemplo, en el jitomate nos tolera hasta 4. Entonces, 2 o 3 que nos genere de conductividad en milimos, es digamos, es un balance o es una cantidad adecuada, ¿no? Y eso nosotros lo podemos también controlar de acuerdo a los fertilizantes que usemos. La ausencia de malezas, pues generalmente les decía, aunque usemos sustrato, la idea es que no tenga semillas de malezas, ¿no? Y si las tiene, pues con algún método químico o físico tratar de eliminarlas. Por ejemplo, el uso de calor. Si nosotros usamos vapor de agua a más de 50 grados de temperatura que calentemos el sustrato, ahí muchas malezas se mueren, ¿no? Y así podemos implementar alguna técnica, ¿no? Para evitar estas. Y la otra, pues si llegan a aparecer, pues hay que irlas eliminando. Entonces, como es un sustrato limitado en volumen, pues las podemos ir quitando. Nada más no dejar que asemillen para que no vengan otras generaciones más adelante. Ausencia de plagas y enfermedades en la raíz, decíamos al menos inicialmente, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Pues esterilizando el sustrato. Y como son volúmenes no tan grandes, entonces es fácil esterilizar. O bien compramos un sustrato que ya venga estéril, que ya venga inerte, pero aunque nos cueste un poco más, ¿no? Igual esto es una ventaja finalmente. Que sea eficiente o fácil de esterilizar. Por ejemplo, si tenemos una cama con sustrato, anteriormente usábamos, por ejemplo, bromuro de metilo. Y con ese es un biocida de los más eficientes, ¿no? Sin embargo, si recuerdan, pues ese producto ya está prohibido en muchos lugares. En México, en algunas regiones todavía lo siguen utilizando, pero no está permitido debido a la contaminación que genera, ¿no? De ahí le dieron el premio Nobel al doctor Molina de la UNAM, ¿no? Por descubrir los compuestos que se liberan a la atmósfera cuando se usa este producto, ¿no? Como desinfectante o desinfestante. Entonces ya existen otros que reemplazaron al bromuro. Está el metamsodio, el metampotasio, está la cloropicrina, y hay otras alternativas que se pueden utilizar. También más adelante las vamos a ver. Una de ellas es, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Los anteriores que les decía son un poco contaminantes todavía. El peróxido de hidrógeno, pues es el agua oxigenada. Ese no es un contaminante. Estas ventajas técnicas también nos generan algunas ventajas económicas. Dentro de ellas, pues está el mayor rendimiento por unidad de superficie, y que con poca superficie podemos tener alta producción. Entonces, decíamos que uno de los problemas en México es que ya tenemos zonas donde el ejido o el pequeño propietario ya no tiene más de media hectárea o a veces ni siquiera media hectárea, ¿no? Entonces ahí con un cultivo extensivo pues jamás va a salir de pobre, ¿sí? La ganancia que se genera es muy bajita y pues ya no es conveniente, ¿no? Sin embargo, si tú tienes media hectárea de invernaderos, pues ya es otra cosa, ¿sí? Ahí a lo mejor ya con eso puedes subsistir tu familia y generar por lo menos fuentes de empleo para que trabajen los integrantes de la familia, ¿no? Mayor calidad en los productos cosechados, pues también es una garantía, debido a que generalmente dentro del invernadero y el uso de hidroponía nos evita la aplicación de químicos. Entonces, el usar menos productos químicos, pesticidas, estoy hablando de eso, porque fertilizantes sí los vamos a utilizar, nos genera una calidad o una inocuidad un poco mayor, ¿no? En los productos. Y también esa calidad pues permite que el precio sea un poco mejor. La otra es que la cosecha es más uniforme. Si nosotros controlamos las condiciones de la raíz y la condición ambiental con el invernadero, pues vamos a tener cosechas muy uniformes. Por ejemplo, en jitomate, digamos, el primer racimo que se va a producir, casi todos los frutos los podemos cosechar de ese racimo todos juntos, ¿no? Y a los 8 días, a los 7 días, el segundo racimo, y así nos vamos a ir escalonados
y más o menos la cosecha es uniforme. Si hablamos de un cultivo como el ejote en mata, ahí también damos 1 o 2 cortes nada más y sale todo, ¿no? Lo cual en campo es más complicado. Allí unas plantas germinan antes, otras después, entonces la maduración no va siendo uniforme, etcétera, ¿no? Aquí buscaríamos esto como una ventaja. Deseamos ahorro de agua y fertilizantes por cada kilogramo producido, uso eficiente del agua, uso eficiente de los fertilizantes. ¿Se puede usar agua dura o de cierta salinidad? Sí, pero hasta un límite también. No podemos agarrar agua de mar y tratar de sacar producción hidropónica de ahí. Se puede intentar, digamos, a lo mejor con un agua relativamente dura. Agua dura es la que, digamos, ya cuando tienes conductividades mayores a 4 milimos, ya se podría hablar de agua dura. Entonces ahí habría que ver cuáles son los elementos que generan esa conductividad o esa salinidad, ver si son buenos o no, y dependiendo de ahí poder darle un manejo, ¿no? para nuestros cultivos. Y la otra es utilizar un cultivo pues, que sea tolerante a la salinidad. Esa sería la opción, ¿no? Una mayor limpieza e higiene en los productos obtenidos, pues ya les decía, ¿no? De mayor calidad, que tiene que ver también con productos inocuos. Ganancias netas elevadas, se habla hasta de 2 millones por hectárea por año. Obviamente, para tener una hectárea de invernaderos, una hectárea de manejo hidropónico, pues el costo se eleva, ¿no? Tu costo de inversión va a ser muy elevado. Pero bueno, si sacas estos beneficios, a lo mejor al cabo de 5 años ya pagaste lo que te costó esas estructuras, y ya de ahí en adelante, pues ya son ganancias netas, ¿no? Puedes generar mucho empleo, directo e indirecto. Decíamos, en nuestro país, pues hace falta empleo. Entonces aquí esta es una opción. Bueno, como todo, hay ventajas, pero también hay desventajas. Algunas desventajas de la hidroponía, pues la principal, la inversión inicial alta, ¿no? Al igual que el invernadero, vamos a tener que gastar mucho, ¿no? Al inicio, para poder implementar nuestro sistema hidropónico. Otra desventaja es que desconocemos la técnica. O sea, hay muchos productores que llegan a construir su invernadero y ya vieron aquí en la universidad que se usa tezontle, pues consiguen tezontle, hacen su sistema, pero ya después ya no saben cómo manejarlo. Entonces, el desconocimiento de la técnica, pues para eso están los agrónomos, ¿no? Tenemos nosotros, pues que conocer algunas de estas, del manejo de estas técnicas para poder dar algunas respuestas a problemáticas que se suscitan, ¿no? Si el productor no se capacita, o si no tiene a alguien que lo asesore, pues generalmente va a tender a quebrar su negocio, su empresa. Es una técnica muy delicada. Aquí se tiene que tener mucho cuidado con los detalles. Por ejemplo, nosotros apenas nos acaba de pasar, teníamos aquí un experimento de tesis y sembramos en marzo y todavía en la mañana estaba haciendo mucho frío. En el semillero usamos, bueno, charolitas de esas de 200 cavidades de poliestireno, sustrato usamos turba, pero se enfría mucho la turba en la madrugada. Entonces se nos retrasó un poco, digamos, la siembra, la emergencia, y después la planta iba muy lenta. Y ya cuando tenía, digamos, como 3 semanas, empezó a manifestar deficiencias de fósforo. ¿Por qué? Notamos que era fósforo, toma una coloración morada. Les estoy hablando de jitomate. Entonces estuvimos viendo el por qué. La solución estaba bien hecha. Y ya le tomamos la temperatura al sustrato y estaba entre 4 y 6 grados de temperatura en toda la mañana, como hasta las 9 de la mañana empezaba ya a subir un poco. Entonces esto estaba impidiendo, y aparte el agua estaba fría. Cuando regábamos temprano, pues el sustrato no se calentaba hasta después de ya casi a mediodía. Entonces toda la mañana estaba estresado.
y debido a que no cuidamos ese detalle, ¿sí? De que lo tenemos casi al ras del suelo, el suelo se enfría mucho durante la noche, y pues eso provocaba que el sustrato también se enfriara. Entonces ahí, por ejemplo, hubiera sido conveniente elevarlo un poco, poner nuestras charolas, digamos, ya unos 50 centímetros de separación del suelo, ¿no? Para evitar ese enfriamiento. O bien, por ejemplo, el agua que utilizábamos, darle una calentadita con de alguna forma, ¿no? Algún mecanismo. Entonces, a eso se refiere con que es muy delicada. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En algunas regiones todavía falta de equipos e insumos. Generalmente ya donde hay superficies más o menos importantes de invernaderos, pues ya encontramos empresas que nos venden todos los equipos, pero hay ciertos lugares donde no. Entonces, para ciertas regiones, pues esto podría ser una limitante, ¿no? Porque de repente se nos descompone alguna cuestión del sistema, algún mecanismo, y pues hay que desplazarse hasta otro lugar a conseguirlo. Entonces eso nos puede contrarrestar esas posibles ganancias, ¿no? Que buscaríamos. La necesidad de un mercado seguro y de preferencia selecto, ¿no? Lo que ya les comentaba la otra vez, que se tiene que tener un cultivo que tenga mercado. Y si ese mercado es selecto, pues nos ayuda a que amortiguemos el precio inicial o el costo inicial de la instalación en menos tiempo. Entonces esas serían las ventajas más importantes. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Pues sí, mira, porque hoy, por ejemplo, no lo llevo tan buenas a las cosas, tan procesos, solo tengo uno con pelo, es como una lo voy a llevar a la transmisión. ¿No hay preguntas, jóvenes? Profesor, disculpe. Sí, adelante. Bueno, yo tengo un comentario. Otra desventaja podría ser la gran cantidad de residuos plásticos que se generan con la hidroponía. Sí. Bueno, la hidroponía depende del contenedor que utilices. Sí, por ejemplo, hay algunos que son sacos o almohadas que son plastificadas y adentro viene el sustrato. Esos son para usar una sola vez, casi siempre, porque el volumen que utilizan es muy poquito, ¿no? Entonces, eso sí viene siendo un contaminante al final. Y algunas empresas incluso queman estos plásticos, ¿no? Le quitan la parte inorgánica, por ahí esos lo pueden incorporar al suelo incluso, pero los plásticos sí vienen constituyendo un problema, ¿no? En esos casos. Pero hay otros que no utilizan plásticos, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una cama, ¿sí? Entonces ahí pues ya todo tiene sus ventajas y también sus limitantes. Pero sí tienes razón, eso puede formar parte, no en todos los sistemas, pero sí en algunos como una limitante o una desventaja. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los componentes de un sistema hidropónico. Primero, decíamos la planta. Tenemos que tener una planta que tenga mercado, que su productividad pueda ser alta dentro del invernadero y que la podamos vender a un mejor precio, ¿no? Que si la cultivamos a campo abierto. Otro componente, pues, es la solución nutritiva. Ahí nosotros la vamos a formar, ¿no? Entonces, agarramos agua, esa agua tenemos que hacerle un análisis para ver qué contiene. Si contiene elementos buenos, los aprovechamos. Si contiene elementos malos, vamos a tratar de contrarrestarlos con los mismos fertilizantes que vamos a utilizar. Entonces, ahí tenemos nosotros injerencia importante, ¿no? El sustrato. Podemos usar o no sustrato, dependiendo de la técnica que vayamos a emplear, pero es parte del sistema. Algo muy importante, los contenedores, porque como decía ahorita el compañero, ahí podemos tener contenedores que contaminen y que tenemos que estar renovando cada ciclo, pero hay otros que no, que nos pueden durar para muchos años, ¿no? Entonces, pero es una parte importante porque el tamaño, la forma, las características que tenga el contenedor, pues es parte del sistema. Entonces tenemos que comprarlo de ciertas características para que sea útil, ¿no?
que nos ayude también al manejo de nuestros cultivos. Nuestro sistema de riego y drenaje, generalmente utilizamos riego por goteo, y el drenaje, pues lo ideal es captarlo, que no lo tiremos al ambiente. Otro componente, pues tiene que ver el régimen climático, porque aunque sea la parte edáfica la que estamos modificando con nuestro sistema hidropónico, la parte ambiental tiene injerencia. Por ejemplo, si la radiación es muy alta en un cierto lugar, pues esto nos puede provocar que incluso nuestro sustrato se llegue a calentar más o menos. Entonces, esto tiene que ver, ¿no? El régimen climático. Y todas estas cosas pues van relacionadas. Planta con solución nutritiva, pues le vamos a dar la solución nutritiva adecuada a esta planta, de acuerdo también a su etapa fenológica, que sería lo ideal, ¿no? Con el sustrato, pues si usamos un sustrato, pues nos va a servir para que la planta ahí desarrolle su sistema radicular, para que se sostenga en cierta medida, y así vamos a tener relación, ¿no? Entre el sustrato, que le va a permitir que se oxigene, que tome agua, que tome nutrimentos, ¿no? Eso es la relación que hay. Y así podemos tener relación entre todos los componentes del sistema. Si quieren alguien que tenga duda en alguno, ¿cómo se puede relacionar? Y se los explico. ¿Nadie? Profe, Sí, profe, ¿cómo se podría? A ver, dígame. Me gustaría que diera un ejemplo en cuanto al riego y drenaje con la solución nutritiva. Ok. ¿Cuál es la relación entre el riego y el drenaje con nuestra solución nutritiva? Ok, por ejemplo, ¿qué cantidad de agua le va a aplicar usted al cultivo? Pues va a depender de digamos, de la planta qué etapa fenológica tenga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si estamos, por decir, en etapa de plántula, no vamos a aplicar una solución nutritiva completa, porque entonces estaríamos gastando fertilizante de más, ¿sí? Ahí se tiene que diluir esa solución que vamos a utilizar, la tenemos que usar en menor cantidad, ¿sí? Más diluida. Sí, entonces, digamos, si utilizamos la solución Steiner, por ejemplo, que es una solución que se utiliza mucho en investigación, si tenemos etapa de plántula, pues en esa etapa la vamos a utilizar al 50% de concentración. Y una vez que ya pase la etapa de almácigo, podemos incrementarla, ¿sí? Durante la etapa vegetativa la podemos subir al 75%, y ya cuando empiece la etapa generativa, pues ya al 100%, ¿no? O en algunas ocasiones al 100% desde la etapa vegetativa, después del almácigo. Entonces, esa relación existiría dentro de nuestro manejo del riego con la solución. La otra es la cantidad o el volumen de riego que vas a ir aplicando, ¿no? Entonces, eso también, etapas iniciales, pues ocupas menos volumen, y ya en etapas de finales del cultivo, pues ocupas mayor volumen. Esa pudiera ser la relación. En cuanto al drenaje, es conveniente siempre estar monitoreando los drenajes, por lo menos checando el pH y la conductividad. Y eso nos puede dar ir registrando, haciendo bitácoras. Eso nos va a dar idea si la planta está funcionando bien o no. ¿Sí? Se dice que en un sistema abierto, donde tú tomas ese drenaje para tomar esas medidas, debe por ejemplo, si estás utilizando una solución con una conductividad eléctrica de 2 milimos por centímetro, en el drenaje debe haber 3 o casi 3.5. ¿Por qué? Porque la planta toma más agua que nutrimentos. Entonces ese drenaje te sirve para estar monitoreando si la solución nutritiva es adecuada, si la planta está funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces siempre hay relación, ¿no? ¿Algún otro?
Yo, profesor, ¿cuál es la relación entre la solución nutritiva y el contenedor? No. Ok. La solución nutritiva no tiene que tener reacción con el contenedor. Por ejemplo, si tú utilizas un contenedor de lámina y ponle que esa lámina esté recubierta, por ejemplo, si es lámina galvanizada, tiene un recubrimiento de zinc. Entonces, ese zinc, si está en contacto con el agua, se puede estar desprendiendo. Entonces, el zinc es un elemento esencial, pero en muy pequeñitas cantidades. Y nosotros estamos agregándole zinc incluso a nuestra solución nutritiva. Pero si desprende zinc tu contenedor, puedes ocasionar una toxicidad por zinc o puedes ocasionar que ese zinc reemplace a otro elemento que también se aplique en poquitas cantidades, por ejemplo, el manganeso. ¿Sí? Y entonces la planta, en lugar de absorber manganeso, está absorbiendo zinc. Ese es un problema, ¿no? que tenemos que solucionar. Entonces, ¿qué utilizar? Pues un contenedor que no tenga reacción con la solución nutritiva o con el agua, pues, en general, ¿no? Entonces, aquí, si compramos un contenedor de fábrica, ya te los venden plastificados. El uso de plástico, pues ya, ahí se elimina el problema, ¿no? Entonces, hay que saber qué contenedores podemos utilizar y cuáles no. Bueno, entonces eso también pasaría con el régimen climático y el contenedor. El régimen climático. Sí, por ejemplo, ya les decía, si al contenedor le está dando el sol directamente, si el contenedor es oscuro, por ejemplo, imagínense una bolsa. ¿Sí? Si esa bolsa es oscura, generalmente así son, ¿no? Negras. Ahí tienes tu sustrato. Si el sustrato también es oscuro, entonces esa radiación que está pegándole a esa, por lo menos a esa hilera de plantas, te puede ocasionar que la temperatura se eleve más de lo que necesitamos. Y entonces nos ocasiona un problema con nuestro cultivo, al menos en esas plantas donde les da el sol, ¿no? Que a lo mejor no en todo el invernadero ocurre, pero a lo mejor sí en una orilla. Entonces, ahí lo conveniente que sería, pues tratar de que ese contenedor no sea de ese color, ¿sí? Podemos poner un contenedor blanco por fuera y negro por dentro. Hay unas bolsas que ya son bicapa. Y de esa forma ya tienes tú controlado ese aspecto también. Y que no sea toda blanca, porque les decía que a lo mejor también penetra la luz, y si tenemos algún cultivo que se afecte la parte de la raíz por el efecto de la radiación, pues tampoco nos conviene. ¿Sí? Entonces les digo, son muchos detalles, ¿no? Los que se llevan aquí. Bueno, vamos a continuar, pero todas tienen relación, ¿sabe? Y bueno, el técnico del productor pues va a ser el que va a controlar todo esto, ¿no? Si tenemos un invernadero, si tenemos las condiciones automatizadas para mejorar todo lo que necesita la planta para su buen desarrollo, pues el técnico del productor es el que se encarga, ¿no? De estar checando todo esto. Entonces, esos son los componentes, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas imágenes, bueno, de esto, ¿no? Cultivos. Por ejemplo, bueno, aquí también hay un productor. Uno nada más de los dos es el productor, ¿no? Tenemos pimiento, por ejemplo. El pimiento es un cultivo, si se dan cuenta, ya está en etapas finales. Por acá, el invernadero, generalmente los invernaderos, así por muy altos que estén, tienen 6 metros de altura. De ahí para abajo, ¿no? Hay invernaderos hasta de 3 metros de alto. Entonces, entre el ápice de la planta y el techo del invernadero debe haber un volumen de aire, una distancia mínima para que la planta no sufra daños. Se dice que deben de ser 2 metros, bueno, en general, ¿no? Entonces aquí se pone un tutor. Ese tutor es donde se coloca la rafia y con la que se soporta el cultivo para que no se caiga, porque si no, con el peso de los frutos o de las mismas plantas, pues se tienden a ladear, ¿no? Sobre todo en jitomate, en pepino, aquí en pimiento, en algunos cultivos que van a crecer de manera indeterminada. Entonces, muy importante el cultivo. Estos pues tienen alta productividad, salen de muy buena calidad y por lo tanto el precio que puedes obtener por ellos es muy alto. Sí, allí el cultivo de pimiento, pues en la actualidad existen un montón de variedades de diferentes colores.
¿sí? Nosotros hemos visto por ahí en el mercado el verde, el rojo, aquí vemos un naranja, también hay amarillo, pero también hay unos ya casi morados y existen ya diferentes variedades, ¿no? Y las empresas van creciendo y cada año sacan muchas más, ya con mejores características, muy visuales y bueno, muy atractivas pues para el consumo, ¿no? Otro cultivo, este es pepino europeo. Aquí nosotros ya lo hemos metido. Nuestras condiciones no nos permiten, o el diseño de nuestros invernaderos, a que esto lo manejemos así como allá en algunos países de latitud más al norte, ¿sí? Donde crecen, digamos, lo suficiente. Bueno, aquí yo les estoy hablando de Chapingo, ¿sí? Aquí no hemos sacado más de unos 7 frutitos por planta. Ya después más arriba se empiezan a abortar las flores por alguna cuestión adversa, ¿no? Sin embargo, bueno, estos, por ejemplo, allá en el noroeste también los hemos visto igual que los europeos, o sea, producen desde la primer flor hasta la última, ¿no? Pegadas al tutor. Este tipo de pepino no se le quita la cáscara para su consumo, entonces de aquí, por ejemplo, hemos ido a empacadoras donde les ponen una cubierta con plástico adherible para evitar que se deshidraten, se meten al cooler y ya de ahí ya no pierden el frío y ya llegan a los supermercados allá con los gringos, ¿no? Juntan 2 pepinos, yo lo he visto en los supermercados allá en Estados Unidos, y te los venden a $2. Es decir, que cada pepino le sale al consumidor a $1, 20 pesos cada pepino. Y el costo de producción de uno de estos debe de andar como en unos 2.50 quizás, o hasta menos pesos, ¿sí? Entonces quiere decir que puede ser un negociazo, ¿no? Si lo puedes vender todo a ese precio. Y en Europa, pues más o menos así andan también, en Japón, en lugares donde es más difícil la producción. Y así puedes tú ir viendo otras opciones. Berenjena. Esta, aquí en nuestro país, se produce principalmente en Sinaloa, en aquella región, y casi todo es de exportación. Nosotros no tenemos mucho gusto por el consumo. Últimamente, pues, en algunos restaurantes, por ejemplo, sí se llega a comercializar o hay platillos, pero no es muy común. Aquí alguna vez hemos sembrado en los invernaderos de aquí. Esta generalmente va en suelo, ¿sí? Pero nosotros la sembramos una vez en hidroponía, en bolsas, y la raíz rompió la bolsa y rompió el gran cover y penetró al suelo, ¿sí? Entonces, pues es una planta de raíz muy fuerte, ¿no? Y muy fibrosa. Entonces, como que para condiciones de hidroponía no es muy adecuada, pero bueno, es una opción, ¿no? También. Cucurbitáceas, melón, ¿sí? Estas, por ejemplo, con los japoneses, los chinos, los coreanos, un melón de estos equivale como a 200 o 300 pesos de nosotros. Entonces son carísimos. Entonces aquí, aunque es una planta y solamente tiene un fruto, ¿sí? Aquí en esta maceta hay 2 plantas, pues son 2 frutos por maceta. Con esos pues se paga, ¿no? Y hay ganancia. Quiere decir que pues son una opción también para ciertos lugares, para cierto mercado. Sandías, sí, igual, un fruto por planta, quizás 2. Aquí, por el peso que tienen, pues no soportarían si no se coloca esta red, ¿no? Entonces, pero bueno, son opciones. Aquí vemos otra imagen. Y por aquí hay un fruto caído, ¿sí? Que no le alcanzaron a poner la malla. O sea, cuando el fruto empieza a desarrollar en tamaño, hay que ponerle la malla, que si no pasa esto. Este fruto ya no sirve porque todavía no está rojo, ¿no? Otros cultivos frutales. Aquí, por ejemplo, esto es en suelo, la papaya en nuestro país y bajo casa sombra, ¿no? Ya hay muchos lugares donde están implementando este sistema. Sin embargo, el manejo de la nutrición se lleva a cabo como si fuera hidroponía, ¿sí? Por eso también aquí lo presentamos como una posibilidad, porque ustedes van a aprender el manejo de la hidroponía, ¿no? Y esta
como también se puede estar utilizando en campo, ¿sí? No nada más para sustratos hidropónicos. Chiles de otros tipos que más bien parece ornato, ¿sí? Lechugas. La lechuga, tenemos empresas, sí hay algunas aquí en México que ya están así bajo esta condición, con altísimas densidades donde prácticamente se cubre como el 90 o 95%, a veces el 100% del espacio del invernadero. Y vean, parejito, todo se va a cosechar prácticamente al mismo tiempo, ¿sí? Y aunque sí se pueden hacer siembras escalonadas. Vamos a ver más adelantito un sistema de estos. Huertos donde podemos tener muchas hortalizas, ¿sí? Aquí vemos me parece que es col, por acá hay lechuga, acá hay otro tipo de lechuga, aquí hay espinaca, ¿sí? Y si ven más al fondo, se ven ya cultivos más grandes, más altos, que son ya de fruto. Entonces, dentro del mismo invernadero, podemos tener un huerto. Y por ejemplo, era de un productor que tenía un restaurante y vino a asesorías aquí a Chapingo. Y se le sugirió el huerto, debido a que él estaba comprando hortalizas diversas para su restaurante, pues le propusieron este manejo. Y se construyeron desde las camas, se le metió sustrato, y bueno, la propuesta de funcionamiento, y pues está muy bonito. El asunto aquí nada más al final es que la solución nutritiva se tiene que aplicar la misma. Si tú no tienes dividido tu sistema de riego, estás aplicando la misma solución nutritiva en los cultivos de fruto que en los de hoja, lo cual no debe de ocurrir. Entonces es un error común que cometemos aquí en nuestro país, porque la demanda de la lechuga no se compara en la demanda del jitomate, del pimiento, del pepino. ¿Sí? La demanda nutrimental en aquellos cultivos de fruto es mucho más alta que en la lechuga o que en la espinaca. Entonces estamos aquí desperdiciando fertilizantes, ¿no? Y en ocasiones una consecuencia es que las lechugas llegan a tener un sabor un poco amargo cuando la nutrición es excesiva. Y entonces te das cuenta de que esa lechuga puede venir de invernadero y de manejo hidropónico, porque en campo no es frecuente que ocurra esto, ¿no? Bueno, sistema de lechuga ahora en balsas, cultivo en balsas, ¿sí? Esta es una placa de plástico de unicel, y aquí se trasplantan las lechuguitas, están sobre la solución nutritiva, entonces hay que tener una cama, una tina, que contenga esa solución nutritiva, una tina impermeable. Y aquí estas balsas se van recorriendo, entonces vas en un extremo del invernadero, puedes ir cosechando, y en el otro extremo vas a ir plantando la nueva cosecha, ¿no? Y así te lo puedes llevar durante varios ciclos en el año. Fresa, este es en NFT. ¿Sí? Aquí van las canaletas, aquí se hace correr la solución nutritiva, acá se capta el drenaje al final y se regresa a la cisterna. ¿Sí? Este es fresa con NGS, New Growing System. El otro NFT es técnica de la película nutritiva. Este otro es otro sistema parecido al NFT, pero se dice que es más eficiente, ¿no? También todo esto lo vamos a ver. Y este sistema además permite subir o bajar la estructura, de tal forma que cuando plantas la bajas y cuando cosechas la subes. Y puedes tener entonces facilidad, digamos, en el manejo, ¿no? del cultivo. ¿Sí? Aquí vemos cómo estas ya están en producción y hay otra etapa de siembra que se pone aquí abajo. ¿Sí? La fresa no demanda una radiación tan intensa, entonces estas pueden seguir prosperando, ¿no? O bien estas se levantan nada más para la cosecha y ya después se bajan, ¿no? Para que no le sombreen mucho a la planta de abajo. Los cultivos de frutillas. En nuestro país está creciendo bastante en los últimos años, casi todo todavía es en suelo, sin embargo ya hemos visto empresas que van trascendiendo hacia la hidroponía, sobre todo para arándano,
es donde más ya se ha metido hidroponía, ¿no? Un cultivo pues que también de mucho potencial. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de frutillas. Tenemos zarzamora, frambuesa, perdón, esta, la que tiene el huequito en medio es frambuesa. Al momento de que tú la cosechas, se desprende la parte del fruto del centro, ¿no? Y se queda hueco. Entonces, los dos extremos son frambuesa de dos variedades. Este es el arándano, ¿sí? Esta es la zarzamora, y aquí tenemos otra mora, ¿sí? Esta no sé qué, si sea un tipo de arándano también. Esa sí yo no la conozco en vivo. Entonces, otro tipo de frutales. Ya veíamos esta imagen cuando presentamos los invernaderos, donde los chinos están produciendo frutales también bajo condiciones de invernadero, bajo manejo hidropónico, aunque aquí también es suelo, ¿no? Entonces, para frutales de este tipo, pues sí, el manejo sería suelo, pero la nutrición sería como hidroponía, ¿no? Ornamentales, ¿sí? Que son una opción. Aquí tenemos gerbera, ¿sí? De diferentes colores, en un mismo manejo. Este es NGS también, New Growing System. Y entonces produce esta calidad, planta pues excelente, visualmente, ¿no? Rosas, en nuestro país casi toda la producción de rosas bajo invernadero sigue siendo en suelo. Sin embargo, están, por ejemplo, utilizando ya muchos mejoradores de suelo, están ahí mismo todos los residuos de la cosecha, muchos productores ya lo trituran y lo ponen abajo para enriquecer la materia orgánica del suelo y le dan un manejo, ¿no? También tipo hidropónico. Entonces, opciones también, ¿no? Para modificar esto. Crisantemo. Aquí en la región de Texcoco, en la década de los 80s, de los 90s, era una zona productora de crisantemo muy importante. Yo, por ejemplo, mi tesis de licenciatura la hice en crisantemo, en una variedad como esta. Se llamaba Indianapolis White. Entonces, estos son colegas. Estos invernaderitos se tenían ahí por donde está ahorita la biblioteca de prepa. Ahí se establecieron estos primeros ensayos bajo manejo hidropónico, y por acá arriba se ponían luces, ¿no? Para en la noche, para que el tallo sea más largo y se tenga mejor calidad, ¿no? del tallo floral. Anturio, ¿sí? También manejo hidropónico. Entonces, puede ser para producción en maceta, para producción de flor de corte, ¿no? Puedes tener las dos. Otros cultivos, por ejemplo, las plantas aromáticas, menta, hierbabuena, salvia, el cebollín, que se utiliza o como condimento o como para ensaladas, ¿sí? Orégano, que tiene fines también de condimento, pero algunas de ellas también son medicinales, como la mejorana. La arúgula, que es como el diente de león, pero aquí el consumo es de la hoja en fresco, ¿no? El tomillo, estragón, eneldo, igual aromáticas, pero también para acompañar platillos, sobre todo de cocina francesa, italiana, ¿no? Estos de abajo. Entonces también son una opción. Por ejemplo, en Ensenada se cultivan muchos de estos, ¿no? Bajo invernadero y todavía muchos en suelo, pero también, o en agricultura orgánica, es donde los hemos visto en mayor cantidad. Otra posibilidad, forraje verde hidropónico. Entonces nosotros no somos ganaderos, pero nosotros en zootecnia, por ejemplo, no saben cómo producir el forraje. Entonces tienen que acudir a nosotros para enseñarles, para decirles cómo es la producción del forraje, porque es también con una solución nutritiva. ¿Sí? Y son entonces en espacios cerrados, en zonas donde hay poco forraje fresco, pues son una opción, porque el agua que se consume no es tanta
pero sí es muy eficiente, ¿no? Para sacar esto, por ejemplo, tienen apenas 2 semanas de sembrados y ya vean el desarrollo que tienen. Entonces, son cultivos muy rápidos donde nosotros podemos estar generando materia seca o finalmente peso del ganado, ¿no? Con este suplemento alimenticio, en lugar de dietas con concentrados. Esto también lo vamos a ver por lo menos en una sesión. Ok, bueno, esos son de los cultivos, ¿no? En general que podemos utilizar. Otro componente son las soluciones nutritivas. Y aquí hay diferentes autores a lo largo del tiempo que han propuesto, digamos, ya soluciones nutritivas como estándares. Aquí, por ejemplo, el número 1 es Cooper, es un investigador de Inglaterra. Él propuso su solución nutritiva, vean desde qué años, ¿no? Desde el 75. Steiner propone una solución universal, ¿sí? La primera que propone son de los 60, pero digamos aquí ya actualizó y en los 80 sacó esta. Aquí vemos, por ejemplo, el primer valor equivale a milimoles por litro y entre paréntesis son las partes por millón. Ya después vamos a ver cómo transformar milimoles a partes por millón, cómo sacar miliequivalentes, todas las unidades, ¿no?, que podemos utilizar. Entonces, si desconectan su micro, por favor. El 2, Steiner, le puso solución universal. ¿Por qué? Porque él la recomienda para cualquier cultivo, ¿sí? Entonces aquí, si tú utilizas o si cultivas una hortaliza de fruto, utilizas esta. ¿Qué sucede si utilizo Steiner para lechuga, por ejemplo, para cilantro, que son cultivos muy rápidos? Pues esta la diluyo y en lugar de ponerla al 100%, de acuerdo a mis condiciones, yo puedo manejarla, digamos, a la mitad nada más y me ahorro fertilizantes y habría que ver o comparar si la calidad que me produce con el 50% es similar a la del 100%, ¿no?, que si utilizara la solución completa. Si son muy parecidas, ya digamos en peso, en calidad, pues yo me quedo con 50%, ¿no? Y con eso la lechuga se desarrolla adecuadamente, el cilantro, ¿sí? Y quizás si pese un poco más, si la pones al 100%, pero a lo mejor te sale más caro gastar en los fertilizantes que esa ganancia que te pudiera dar en algunos gramos, ¿no?, por cada pieza. Entonces habría que valorar. Y bueno, así existen otros autores como Arnold, como Hewitt, ¿sí?, Long y Hewitt, y Hewitt solo desde el siglo pasado, ¿no? Y la última ya es de Benians en el 77. Vean, algunos, por ejemplo, las fuentes de nitrógeno principalmente son nitratos. La planta absorbe nitrógeno en forma de nitratos o en forma de amonio. Nitratos es un anión, el amonio es un catión. Sin embargo, vean, casi la mayoría de los autores no recomiendan el uso del amonio. Aquí el 5 nos dice, yo sugiero la mitad de nitratos y la mitad de amonios. ¿Sí? Él algún fundamento debe tener, ¿no?, para proponer esto. Sin embargo, aquí en investigaciones que hemos hecho o que se han hecho aquí en la universidad, sí se puede usar amonio, pero no, generalmente va 80-20, 90-10, en esa proporción con relación al nitrógeno, ¿no? Y bueno, esos son los autores a nivel internacional, pero aquí en la universidad también el doctor Felipe Sánchez, el doctor Escalante Rebolledo, que está en CRUPI, ellos han propuesto soluciones nutritivas también. Y bueno, para llegar a estos, porque esta es una receta, ¿sí? Te dice cuántos gramos de este fertilizante hay que agregar para tener una concentración de 200 gramos por mililitros o partes por millón de nitrógeno, de fósforo, de potasio, magnesio, calcio, azufre y los micros, ¿no? Para esto tardaron muchos años y para llegar a estos valores tú tienes que estar haciendo investigación.
Y finalmente ellos proponen esta solución nutritiva igual para cualquier cultivo. Aquí te puede servir para cultivos de fruto como para cultivos de ciclo corto, cultivos de hoja. ¿Qué podemos hacer? Pues también diluir, ¿sí? No manejarla al 100%. Si la diluyes, te ahorras en fertilizante, puede que sacrifiques un poco de peso de tu producto comercial, ¿sí? Pero con el ahorro del fertilizante, finalmente la ganancia va a ser con base en lo que produces menos lo que gastas, ¿no? Y cómo vendes el producto finalmente. Y bueno, aquí estos fertilizantes más o menos son relativamente fáciles de conseguir, ¿sí? Aquí, por ejemplo, él propone el fósforo aplicar con ácido fosfórico. Les decía, el agua en nuestro país, sobre todo si es agua de pozo, generalmente tiene pH de neutro a ligeramente alcalino. Aquí, por ejemplo, los pozos del ranchito nos están dando pHs como de 7.4 hasta 7.8 más o menos, en ese rango, ligeramente alcalinos. Usamos este ácido fosfórico como única fuente de fósforo y con eso bajamos el pH y nos queda en el rango adecuado. ¿Sí? Entonces esto te facilita pues el manejo, ¿no? de esta cuestión de la hidroponía. Y aquí nos indica abajo que el pH debe quedar entre 5.5 y 6.5. La conductividad va a quedar entre 1.5 y 3. ¿Por qué tanta diferencia? Pues por la calidad de agua que puedes estar utilizando. El agua que tenemos aquí nos da 0.2 de conductividad de los pozos del ranchito. Quiere decir que casi no trae elementos. No trae elementos buenos, pero tampoco trae malos. Entonces la utilizamos prácticamente como si fuera agua limpia, sin nada. Y todo lo que agregamos finalmente nos deja en una concentración adecuada para el desarrollo de nuestros cultivos, ¿no? Bueno, otro componente son los sustratos, ¿sí? Entonces decíamos que hay métodos de cultivo en solución donde no utilizamos sustratos. Y aquí tenemos el método Herrick, que fue un investigador gringo que fue el que definió el término hidroponía en el siglo pasado. De ahí se desprende el cultivo en balsa del método Herrick. El cultivo en balsa es el que veíamos en la lechuga. NFT, técnica de la película nutritiva, por las siglas en inglés. NGS, New, de nuevo, ¿cómo es? New Growing, o sea, cultivo, system, ¿sí? Nuevo sistema de cultivo, ¿no? Tenemos la aeroponía, que es las raíces de las plantas en un espacio libre, y las regamos por medio de nebulización, por medio de aspersión, o salpicarlas con la solución nutritiva, ¿no? Y ya veíamos un poquito lo del forraje verde hidropónico, ¿no? Son técnicas que no utilizan sustrato. Ya después, en estos métodos primeros, sobre todo en el cultivo de hidroponía profunda, el Herrick, se tenía problema un poco de oxigenación. Entonces después empiezan a surgir los sustratos después de que se probaron estos de arriba. Y surge el cultivo en grava, donde tenemos mucho oxígeno, pero casi no tenemos retención de humedad en el sustrato. Entonces aquí se puede utilizar gravas de piedra, incluso pedazos de ladrillo, incluso puedes utilizar canicas de vidrio, ¿sí? Para hacer hidroponía. Sin embargo, pues casi no van a retener humedad. Entonces ahí, ¿cuál es la situación? Pues que tienes que estar regando cada 5 minutos, ¿no? Para que no se deshidrate la raíz. Lo cual pues ya no es conveniente porque tu equipo de bombeo se puede averiar más rápido. Entonces surgen otros cultivos, otros sustratos absorbentes, y hay inorgánicos, como las arenas volcánicas, donde entra el tezontle, la perlita, que el nombre agrolita, muchos lo conocen así, ¿no? Pero el nombre técnico es perlita. Agrolita es una marca, ¿sí? Vermiculita, lana de roca. Estos tres se extraen de minas, se calientan en hornos y toman esa figura. Después también les pueden hacer los pueden triturar o darle el tamaño de partícula necesario, ¿no? Están otros sustratos orgánicos,
como el peat moss o turba, que esta se extrae de Canadá, de Finlandia, ¿sí? Las cortezas de árboles también se pueden utilizar, el acerrín compostado. Aquí necesitamos saber esta situación porque en ocasiones queremos utilizar algún sustrato orgánico sin ningún proceso. Y como decíamos, sobre todo de algunos árboles forestales generan resinas y muchas veces esas resinas son fitotóxicas. Entonces, si lo ponemos tal cual, pues seguramente nuestra planta no va a desarrollar bien. Entonces necesitaríamos eliminar esas resinas. ¿Cómo se las eliminamos? Con un proceso de compostaje, ¿sí? Donde se desintegren y ya después utilizar esos residuos, ¿no? Cascarilla de arroz, también esta habría que darle el tamaño de partícula adecuado y desinfestar, quitarles algunos patógenos o plagas o algo que vaya ahí, ¿no? Decíamos cortezas de algunos árboles. Espuma de poliuretano, esta es la que le ponen a los arreglos florales para que no se deshidraten. Se le conoce comercialmente como oasis. Esa es la espuma de poliuretano. Vienen de productos, se consideran dentro de la gama de orgánicos, pero pues son más, para mí son más inorgánicos, pues, porque son subproductos por ejemplo, el poliestireno, pues es como un tipo de polietileno, ¿no? Es un producto derivado de petróleo, de algún material de ese tipo. Okay. Bueno, método Herrick, hidroponía profunda. Él en un contenedor impermeable ponía la solución nutritiva. Aquí arriba le dejaba un espacio de aire que permitiera la oxigenación de las raíces de la planta. Entonces ponía estos vasitos con contenedores, con las raíces salen por el fondo, por los agujeros que le hacemos al vaso, y van a estar en contacto con el agua, y una parte va a estar aireada. El inconveniente de esto, que la oxigenación no es buena. Entonces de ahí surge un método ya modificado donde se mete oxígeno a través de una compresora, que es el esquema aquí de abajo. ¿Sí? Aquí vemos otro, donde utilizan ya por ejemplo, ya tiene los dos, tiene aire aquí, es decir, la raíz o el soporte no está encima del agua, sino que dejan un espacio, entonces aquí las raíces se oxigenan. Y la otra, a través de la compresora, meten oxígeno a la solución nutritiva para que también se produzcan estas burbujas y oxigenen el agua. Entonces, se basan esto es la base de la hidroponía profunda o el cultivo en balsas como ¿no? Que le llamamos. En lechuga tenemos entonces, acá ya están listas para cosecharse en 35 días después de la siembra y aquí tienen 21 días. Esto se va recorriendo en una placa de poliestireno, lo van recorriendo y acá se va cosechando. Incluso a veces dentro del mismo invernadero empacan bombas para generar la oxigenación y así. Las pinas deben de ser impermeables, de repente tenemos fugas, pues, ¿no? O aquí en el equipo de bombeo. Entonces hay que cuidar eso. NFT, técnica de la película nutritiva. Esta consiste en un sistema, en una cisterna, con una bomba. Aquí preparas la solución nutritiva, pasa a través de la bomba y en una canaleta que tiene un desnivel, ¿sí? En el extremo más alto pones tu sistema de riego y va a ser intermitente. Entonces aquí el objetivo es que le estés dando los riegos antes de que se deshidrate la raíz. Entonces pueden ser cada media hora, con pulsos de unos 5 minutos, o cada hora, dependiendo de las condiciones ambientales y del cultivo, ¿no? De la demanda de agua. Y este sistema es un sistema cerrado, porque se recicla la solución nutritiva, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles son los problemas que se generan con este sistema, porque la planta va a estar absorbiendo más agua que nutrimentos. Entonces aquí a la larga va a haber un desbalance de esos nutrimentos, no el que originalmente formamos, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí está de manera comercial el NFT. Aquí está el extremo donde está el riego.
donde va la inicial, se desplaza a través de la canaleta por la pendiente y del otro lado del invernadero la otra mitad al sentido contrario. El drenaje se capta aquí en el centro y ya también por desnivel se conduce a la cisterna de origen, ¿no? Y pues funciona muy, muy bonito. La planta está en un ambiente óptimo. Aquí vemos el sistema de drenaje de todas las canaletas, cómo se capta el agua o la solución nutritiva y se regresa a la cisterna. ¿Podemos hacer este sistema en casa? Sí. ¿O en un huertito? Sí. Con un depósito que puede ser una cisterna enterrada, una bombita, ¿sí? Y de aquí generamos con tubo de PVC sanitario, que es más económico, nuestro sistemita. Aquí ponemos al final de los tubos, sí, debemos de tener un soporte, al final de los tubos un tubo de drenaje que regrese otra vez la solución nutritiva a nuestra cisterna. Aquí el objetivo va a ser que entonces las raíces de las plantas, cuando activamos el riego, estén en contacto con la solución nutritiva, ¿no? Entonces, de manera comercial, este sistema con tubo redondo de 4 pulgadas en fresa, ¿sí? En lechuga, ok. Y así puede ser en otros cultivos, ¿no? Donde la raíz desarrolle bien en ese tamaño de tubo. Aeroponía. La aeroponía tenemos un contenedor cerrado, abajo está la solución nutritiva. Por ejemplo, aquí lleva una hélice, ¿sí? A través de un motor hacemos que esta hélice gire y nos disperse el agua y que ésta llegue a las raíces, ¿sí? Esta es la idea, digamos, ¿sí? Aquí entonces debe estar completamente cerrado y las raíces de las plantas pues están en el aire, están en el viento, ¿no? Entonces han implementado experimentalmente diversas técnicas o diversas formas de contenedor. Estas que vemos aquí son piramidales, ¿sí? Que nos ahorran espacio. Ponemos una densidad mayor de plantas o de cultivo por superficie. Aquí vemos abajo el aspersor. Entonces se pone el aspersor que cubra o que le llegue el agua hasta la parte más alta, ¿no? Hasta la planta más alta. Aquí está una foto de ese sistema, ¿sí? Otro tipo de contenedor, ahora cuadrado, rectangular, con jitomate ya en etapas finales, y vean el desarrollo de las raíces. Aquí abajo está la tubería, aquí vemos un acercamiento del aspersor. Entonces, cada que la planta necesite, le programamos el riego. Lo asperja, aquí abajo se capta el agua que escurre y esta se regresa a la cisterna que abastece a esta tubería. Ok. Bueno, nos quedan como 7 minutos. Sustratos. Lana de roca, que es un sustrato que se importa de Holanda. Ventaja, que es el que tiene mejores características o propiedades. Tiene mayor cantidad de poros que cualquier otro sustrato comprado. Y ahí esos poros se llenan de agua y de aire, y más o menos en una proporción igual. Entonces, si me preguntan cuál es el mejor sustrato, técnicamente hablando, la lana de roca. Problema, costo. Se tiene que traer en barcos, entonces es carísimo. Hay una empresa en México que empezó a fabricar lana de roca, no sé cuál sea, eso lo vi hace como 4 años en la Expo de Irapuato, entonces no sé qué tal les vaya. Otro sustrato, turba o peat moss, de Canadá y Finlandia se importa. Vermiculita, de Sudáfrica, igual, caros, ¿no? Tezontle. Doctor Felipe empezó a trabajar el tezontle desde los 70s y después ustedes mismos como egresados lo van recomendando para los lugares donde hay. Y vean la producción. O sea, los jitomates pueden estar igual de bonitos que con lana de roca. La diferencia es nada más que el manejo del riego tiene que ser distinto. Incluso pero vean, la producción es también casi igual de buena, ¿no? A lo mejor
tienes un 10%, un 20% menos de producción que aquellos, pero finalmente gastaste mucho menos en tu inversión y al final lo que cuenta es el rendimiento, ¿no? La productividad que genera. Tepojal, otro sustrato inorgánico que encontramos en Puebla, en Hidalgo, no sé si en algunas regiones de Morelos, ¿no? Pero aquí en el centro del país hay minas de este material. Aquí lo vemos en el pasillo, ¿sí? En cuanto al tezontle, ¿qué granulometría o tamaño de tezontle es el que se maneja para utilizarlo en hidroponía? Ok, es de menores de 5 milímetros de diámetro. Se pide como arena de tezontle. Entonces, donde lo sacan de las minas, lo trituran, porque ahí también hay grava, ahí hay otras que son ya piedras. Y entonces tú tienes que pedirlo ya molido, triturado, con partículas menores a 5 milímetros. Entonces ellos tienen cribas para hacer eso o tienen máquinas que los muelen, ¿no? Y nos dan el tamaño de partícula. Y de ahí, por ejemplo, la partícula más grande es de 5 milímetros. Y de ahí para abajo, hasta partículas muy finitas. Entonces tenemos una mezcla de partículas ahí. Y con el tepojal puedes pedir algo parecido, ¿no? Y son muy económicos. Arena de río o de mar. Esta es muy capilar. El problema que el oxígeno que nos retiene es poco. Sí retiene muy buena humedad, sí, pero poca oxigenación. Esto pasaría también si pides puro tezontle finito. ¿Sí? Y otra situación es que aquí incluso puedes regar hasta de abajo hacia arriba y el agua sube, tiene muy buena capilaridad. El problema es que se pueden concentrar sales. Aquí vemos esta parte blanca de arriba son sales. Quiere decir que a lo mejor no lavaron bien la arena antes de emplearla, o bien que en el riego estamos entonces acumulando un poco de sales o de fertilizantes arriba, ¿no? Que pueden ocasionar daños a la plantita, sobre todo cuando está pequeña. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues lavar bien esta antes de usarla. También al final del día, el último riego le puedes dar con pura agua en lugar de solución nutritiva. Y así son cosas que puedes ir mejorando, ¿no? Ahí está el tezontle, la perlita o la agrolita, pues que a veces así la conocemos, pero lo técnico es perlita. La vermiculita, ahí está otra vez tepojal, lana de roca, fibra de coco, que anteriormente era un problema en algunos lugares. Esta es una foto en África, pero en México yo llegué a ver esto en los viajes de estudio, nada más que con coco sin moler, ¿no? Ahí tenían los cerros en las orillas de los predios con palmera. Ahora pues ya es un subproducto que te lo venden ya en bolsas como estas, rellenas de fibra de coco, ya con las propiedades necesarias, ¿no? Aquí podemos hacer mezclas, por ejemplo, corteza de pino ya quitándole las resinas, mezclado con agrolita. Y vean el desarrollo de las plantas, se ve igual de bien que con la lana de roca. ¿Sí? Un experimento que hizo el doctor Felipe Sánchez. ¿Sí? Tezontle, una de estas es perlita, la otra turba, y esto, viruta, extraída de un aserradero sin procesar. Todas las plantas tienen la misma fecha de siembra. Entonces aquí a la izquierda, estas están vivas, pero no, alguna de las sustancias que se produjeron aquí, pues no permiten el desarrollo, son alelopáticas, ¿no? No matan al cultivo, pero no lo dejan desarrollar. Entonces aquí, conclusión, pues esto tiene que llevar otro proceso antes de usarlo. Entonces, parte de lo que se ha hecho como investigación. Cascarilla de arroz, también ya con la partícula adecuada, desinfectada, ahí está el fruto ya en producción. Y bueno, como contenedores, creo que estas ya son de las últimas. Bolsas, macetas, almohadas o sacos, tubos horizontales o verticales. Canaletas, ya lo vamos a explicar bien más adelante, ¿no? O tinas o camas. Entonces nosotros las podemos comprar, como estas bolsas, ¿sí? Negras, blancas, ya les decía las ventajas o desventajas de una y otra. Sacos o almohadas, estos también ya te lo venden ya con el sustrato, ¿no?
Y ya te dicen, aquí puedes poner una planta con doble tallo por cada saco. Y ya tienes la densidad adecuada para jitomate o para pimiento. Esta me parece que es una canaleta. Y ahí está, una canaleta recubierta con plástico. Por afuera blanco para que difunda luz, por adentro negro para que no entre la luz a la raíz. Camas que puedes tú construir sobre el nivel del suelo y rellenas ya con tesontle. Y ahí si ven es madera, puede ser madera de tercera calidad. El chiste nada más que no soporte el peso, ¿no?, del sustrato. ¿Cómo separamos la madera del sustrato? Pues con un plástico para que no se salga la humedad, ¿no?, por la madera. Podemos hacerlo de ground cover. Aquí en el centro vemos el pasillo con ground cover y ese mismo ground cover se le dio vuelta, entonces se hizo como una U. Aquí se puso plástico abajo, perforado, y después se puso el tepojal. Y con estacas de madera, aquí incluso el invernadero es de estructura de madera. ¿Sí? Entonces, todo esto es local. El productor se dedicaba a la madera, entonces él tenía todo eso. Y ya el sustrato lo consiguió. Entonces aquí la inversión, pues sí, en la elaboración, ¿no?, de las camas y del ground cover nada más. Pero bueno, son opciones. Otra opción, con geomembrana, plástico de calibre 1000 o 1200. Ahí está, ¿no? Con tesontle también. Aquí sostenido con estacas de acero. Entonces sí se va a abrir y se va a ver un poco así con pancitas, digamos, pero pues funciona y mucho más económico que si tú lo compras. O bien otro, miren, con una malla, pero pasa lo mismo, la malla pues no le va a dar resistencia. Entonces hay que poner de todas maneras las estacas. Entonces ya tú vas valorando que es más conveniente. Aquí, esta creo que es la última. Un productor que se dedicaba a la comercialización de frutas y verduras. Tenía estas cajas, vino a pedir asesoría. Oiga, tengo esos contenedores, ¿los puedo usar? Sí. Y ahí está el sustrato adentro. Sí, estas tenían rejillas, las cajas. Entonces le ponen una cubierta de plástico aquí adentro y luego el sustrato de tesontle. O el sustrato que selecciones, ¿no? Y vean el cultivo. ¿Sale? Entonces, hay opciones, ¿no? Para todo esto. Te venden camas ya formadas de fábrica, pero pues mucho más costosas, ¿no?, que si tú las haces de lámina con fibra de coco aquí. Sí, cama sobre el suelo con tesontle. Se repite. Y bueno, el siguiente componente del sistema son tu sistema de riego. Sistema de riego, tu captación, tu fuente de abastecimiento de agua, ¿sí?, que la puedes construir, digamos, de un material ya muy resistente, o la puedes hacer con, es nada más una malla y luego geomembrana, ¿no? Y puedes hacer tu cisterna, ¿sí?, más económica, ¿sí? Y bueno, esto lo veríamos un poquito más adelante, son las formas de regar, ¿no?, que también es el otro componente, nuestros sistemas de riego, ¿sí? Y bueno, cómo las plantas van desarrollando. Ok, pues ya se nos terminó el tiempo. Más o menos es lo que quería ver, ¿no? Hasta aquí. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Ninguna, profe. Muy bien. Bueno, entonces, el próximo viernes, ¿a qué fecha estamos? A 29. Hoy es 29. Mañana es 30. 7 de mayo. Era 7 de mayo, El profesor. El 7. siguiente día. Si quieren, ese día dejamos el examen. Como sería hasta lo que vimos hoy, ¿no? Sí, porque así más o menos acordamos con el doctor Esaú.
Él continuaría entonces ya con el siguiente tema la siguiente semana. Y bueno, ustedes tendrían 8 días para preparar el examen. ¿Sí? Entonces, el viernes 7, si les parece bien, a las 7 del horario de aquí. De una vez para definirlo. ¿O algún grupo tiene clase? No, profesor. Bueno, el mío, el 2 no. Okay. ¿Del 1? Profesor, pero tengo una pregunta. ¿Es un examen al momento o va a ser es...? en Teams. Ah, ok. Va a ser en Teams de opción múltiple. Así va a ser todo el examen prácticamente, o a lo mejor una sección de falso y verdadero. Como son muchos, imagínense calificar preguntas abiertas, sería la locura. Entonces, viernes 7 a las 7, ¿les parece bien? A las 7 de la tarde, noche. ¿O hay algún grupo que no pueda? Profesor, buenas tardes. Disculpe la pregunta. Dígame. Para tener acceso a las grabaciones de las reuniones, ¿cómo sería? Ok. Bueno, no sé si, creo que ya agregué a todos los jefes de grupo como administradores o cómo se llama, propietarios aquí en este caso. Entonces, ellos que me ayuden por favor a subir las grabaciones hasta la del día de hoy. Profesor, pero es que me parece que como no hay un canal, o sea, solo está la reunión, como no hay un canal, no